Hola bocateros, hoy os traigo una tarta muy especial. Vamos a preparar un cheesecake de tiramisú. Comenzamos preparando la base de galleta. Ponemos 150 gramos de galletas Digestive en una bolsa para congelar con cierre zip y las machacamos. Las mezclamos con 60 gramos de mantequilla previamente derretida hasta que toda la galleta esté húmeda. Añadimos esta mezcla en un molde redondo de 20 centímetros de diámetro forrado con papel de hornear y aplastamos bien hasta formar una base compacta. Reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta. Continuamos poniendo dentro de un bol 350 gramos de queso crema y 250 gramos de queso mascarpone y los integramos con unas varillas. Hecho esto, añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y 180 gramos de azúcar glass. Ahora que está bien integrado, vertemos 190 ml de nata para montar o crema para batir bien fría y con las varillas la integramos en la mezcla de quesos. A continuación preparamos un vaso de café y vertemos 3 cucharadas dentro de un cuenco en el que tenemos 10 gramos de gelatina en polvo. Dejamos que la gelatina se hidrate durante unos 5 minutos. Ahora que la gelatina está hidratada, la calentamos unos segundos en el microondas para que se vuelva líquida y la integramos en la crema de quesos. En este punto separamos la crema en 3 partes iguales, reservando una de ellas en la nevera. Hecho esto, comenzamos a montar la tarta. Vertemos una parte de la crema en el molde, sobre la base de galleta. Alisamos la superficie y colocamos encima una capa de bizcochos de soletilla, remojados en el café que preparamos anteriormente. Sobre estos vertemos la segunda parte de crema. Espolvoreamos un poco de cacao puro y a modo de decoración colocamos montañitas con la tercera parte de la crema. Este paso lo haremos ayudándonos de una manga pastelera o de una bolsa para congelar alimentos. Espolvoreamos más cacao por encima y reservamos nuestra tarta en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo desmoldamos nuestra tarta, la colocamos en un plato y nos cortamos un trozo para probarla. Tiene un sabor buenísimo, la crema tiene el sabor de los dos quesos, el saborcito del café, entre medias los bizcochos con el café le da un toque también buenísimo. Diréis, galletas, bizcochos, qué mezcla tan rara, pero la verdad que queda bastante bueno, porque los bizcochos están bien calados del café y le da un toque buenísimo. Y la superficie con la capa del cacao puro le dan un toque también bastante bueno. La verdad que es una combinación y una mezcla de sabores riquísimo. La crema no queda muy apelmazada a pesar de que le hemos puesto la gelatina. Queda una crema muy cremosita, muy suave, ligera, tampoco se hace nada pesada. La verdad que es una tarta buenísima. ¡Qué cosa más rica! Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Si os ha gustado esta tarta, regalarme un like y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a mi canal. Y recordad que tenéis que activar la campanita para que YouTube os notifique todas las novedades que publico en el canal. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Chao!